Dice así la palabra del Señor. Así como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a quien no era amada. Que esta palabra bendiga a todos los corazones en esta noche. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, Dios soberano, Dios único. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar una vez más en tu casa, en este lugar, o aquellos que nos están viendo a distancia, para poder aprender de tu palabra, para alabarte, para amarte, para crecer en el conocimiento de tu palabra, que es importante para nuestra vida, para fortalecer nuestra fe. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, ella no está presa, ella encontrará el corazón de aquellos que están abiertos para recibir esta semilla. Úsame, Señor, en esta hora, que yo disminuya aquí en este altar, para que tu nombre sea engrandecido. Solo tú seas engrandecido en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo diga amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, obispo, una vez más. Mis amados hermanos, familia de Dios, nación santa, raza elegida, pueblo que fue llamado para ser cabeza de esta tierra. Vamos a estudiar juntos en esta noche sobre la Iglesia de la Nueva Alianza y su importancia en la vida del pueblo de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo, cuando identificó su iglesia, que Él llamó de mi amada, como acabamos de leer, Él no vio apenas al pueblo judío. Aún en el desierto, a través del profeta Oseas, Él presenta su plan de salvación también para el pueblo gentil, que somos nosotros, que no somos judíos. Aún en el desierto, Él presenta ese plan. Entonces, Dios dice en esta palabra, este es mi pueblo, está aquí el pueblo del Señor. Esta es mi amada, es la iglesia, esta es la iglesia que está aquí hoy. Lo que Dios más ama en esta tierra, mi hermano, es su propia iglesia. Estate seguro de eso. Es su novia vestida de blanco, sin mancha, sin arruga y sin defecto. Y es esta iglesia que Dios organizó e instituyó desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es un acontecimiento que Dios haya dicho, vamos a reunir aquí un grupo de personas, no. Vean que el propio apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, en el versículo 29 y 30, él define: por cuanto a los que de antemano conoció, también los predestinó, para ser que, conforme a la imagen del Hijo de Dios, tú y yo tenemos la imagen de Jesús, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces yo pregunto, ¿para dónde Jesús nos llamó? Para su iglesia. Él justificó y después glorificó. O sea, la gloria de Dios pasó a ser parte de mi vida y tu vida, mi hermano. Amén. Amados, nosotros necesitamos comprender bien lo que es iglesia, porque la iglesia es un lugar donde nosotros nos perfeccionamos en la palabra. Somos enseñados en la palabra. Es allí que nos fortalecemos en nuestra fe. Somos santificados por la palabra y somos por sobre todo bendecidos por Jesucristo. Porque mucho de lo que se oye, de lo que se ve, que dice ser una iglesia de Jesús, en realidad no tiene nada que ver con la iglesia cristiana.
Porque la iglesia, para ser una iglesia cristiana, debe predicar y vivir el evangelio de la gracia de Dios, que Pablo llama de incircuncisión, el evangelio de la incircuncisión. Tanto que Gálatas capítulo 2, versículo 7 dice: antes por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión, el de la gracia, me fue copiado como a Pedro, el de la incircuncisión. Pedro predicaba la ley, pero cuando Dios quiso hablar al pueblo judío, levantó al apóstol Pedro. Pero cuando Dios quiso hablar con el pueblo predestinado de origen gentil que somos nosotros, Dios levantó al apóstol Pablo. Entonces, si la predicación de la iglesia de Jesús es basada en la incircuncisión de Pedro, en la circuncisión de Pedro, entonces la ley se vuelve una iglesia legalista, una iglesia... Pero la iglesia de la ley no existe, porque en Israel existen más de 300 sinagogas. Existen sinagogas en todo el mundo, inclusive aquí en Brasil. En Recife está la mayor sinagoga de América del Sur. Jesús frecuentó la sinagoga y las sinagogas son para los judíos. Jesús enseñaba el reino de Dios en las sinagogas. En la sinagoga se predica la ley de Moisés, pero nosotros tenemos un llamado para vivir el cristianismo. Y el cristianismo no es lo que tú ves o escuchas en las radios al respecto de la tradición de la iglesia. Tú nunca viste en la Biblia a Jesús distribuyendo aceite, ¿no es cierto? Tú nunca viste en la Biblia a Jesús enseñando sobre la unción del peón. Todos rodando en la iglesia. Yo nunca vi eso en la Biblia. Eso no es iglesia. El pueblo del mundo entero ha sido engañado durante siglos. Comenzó por el engaño de la iglesia romana, ese espíritu de meretriz, y después pasó para las hijas de la meretriz, que son algunas iglesias que heredaron el espíritu de esa meretriz. Es inimaginable que esa mezcla de ley, costumbre de hombres, con rito, con ceremonia, con diablo, con pecado, y después la persona decir que eso es el cristianismo. No es posible, amados. Eso no puede ser cristianismo. Eso es una imitación, una falsedad del Evangelio. Esa era la lucha que Pablo tenía cuando se confrontaba con Pedro. Y yo digo que eso ha sido arrastrado todos los días de hoy. Nuestro apóstol Miguel Ángel todo el tiempo confronta con las verdades bíblicas. El mundo entero ha visto, amados, es una legítima falsedad del Evangelio. Porque Pablo, cuando escribe a los Corintios del capítulo 1, disculpen, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice: según la gracia de Dios que me fue dada. Él no escribió según la ley que me fue dada, no. Pablo fue claro: la gracia. Lancé el fundamento como prudente constructor, y otro edifica sobre él, mas cada uno vea cómo edifica. Entonces Pablo está diciendo que la iglesia de Jesús, hasta la iglesia de Antioquía, que fue la primera iglesia, comenzó allí la predicación de la gracia de Dios. Podemos poner una foto. Esa era la iglesia de Antioquía. En esa ocasión había una persecución muy fuerte sobre los del camino, aquellos que predicaban a Jesucristo, que culminó con la muerte de Esteban apedreado. Inclusive Pablo participó de ese apedreamiento. Todo ese pueblo salió de Jerusalén, que era lo más fuerte que había de ley en esa ocasión, y fueron para muy lejos. Antioquía en relación a Jerusalén está en 800 kilómetros. Un viaje a San Pablo ida y vuelta. Vean esas personas andando por ese desierto.
Y ellos se escondieron en esas grutas que estaban allí atrás de ese lugar, con miedo de aquellos que lo estaban persiguiendo. Pero allí pasó algo extraordinario. El Espíritu Santo de Dios comenzó a enseñar y a actuar en la vida de estas personas. Allí en ese lugar quedaron maravillados. Comenzaron a hablar de Jesucristo, perdieron el recelo, el miedo. Solo que esa noticia acabó llegando a Jerusalén, el centro neurálgico de la ley. Y entonces mandaron a Bernabé a ver lo que estaba pasando en esa iglesia. Y cuando Bernabé llega allí, él se impresionó con lo que vio. Vio maravillas en ese lugar y comenzó a envolverse. Es decir, agarró gasolina y echó más en el fuego, aumentó más todavía. Y cuando vio que la iglesia estaba creciendo mucho, pidió la ayuda de Pablo en Tarso, que volvía de su tiempo en el desierto, en Arabia. Entonces Pablo llega junto con Bernabé, organiza esa iglesia, comienza a lanzar los fundamentos de la iglesia. Y a partir de allí, Pablo hace 3 viajes misionarios después de su primera prisión. Y entonces desparrama el Evangelio de la gracia de Dios. Llegó aquí en nuestra iglesia. Estamos predicando lo que fue predicado en ese lugar hace 240 años atrás. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia de Jesucristo que hasta esa iglesia no había fundamentos, era todo sinagoga. Jesús predicaba en la sinagoga. Pablo y los demás todos iban a las sinagogas, pero hubo un día en que Dios dijo, basta, yo tengo la iglesia judaizante para los judíos y tengo una iglesia gentil que es para los gentiles. Entonces Pablo dice, como prudente constructor, lancé el fundamento. Y ahora otro edifica sobre él, pero vean cómo edifican. Entonces esto es un llamado para los pastores de tener cuidado cómo está edificando su iglesia. Esos fundamentos en realidad eran principios fundamentales de la fe. Ahí comenzó la organización a mostrar la importancia de la fe, solidificando eso en la vida de aquellas personas, amados. Aquí están los llamados. Si tú edificas sobre madera, paja y heno, el fuego la va a probar. La persona es salva, pero como por el fuego. O edificas al pueblo de Dios sobre plata, oro y piedras preciosas, como hace nuestra iglesia Cristo vive con nuestro apóstol. Y yo pregunto, ¿cómo la iglesia de Jesús ha sido edificada hasta los días de hoy? Pocas personas saben en verdad quién es Jesús. Se ven personas evangélicas diciendo Él es el jefe, Él es el de arriba. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo vuelve y dice, porque nadie puede lanzar otro fundamento más allá del que fue puesto por Él mismo, el cual es Jesucristo. Esto significa decir que el fundamento de la iglesia no es Pedro, como dice el Vaticano. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, Él es el cabeza de la iglesia, de su iglesia. Amén. Entonces nadie puede lanzar otro fundamento sino Cristo predicado por Pablo, que es el Cristo resucitado. Fuera de esto, mis amados, no es cristianismo. Es por eso que las encuestas muestran que en Brasil existe 16 millones de creyentes apartados. Y no fue nuestro ministerio que lanzó a estas personas para afuera, fue la ley, fue el judaísmo, fue la condenación, el dedo apuntador, dejando al pueblo inseguro. Cuidado, mira al diablo, lo veo en la pared. Eso es la iglesia judaizante. No tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Entonces, mis amados, fuera de la gracia de Dios, no hay cristianismo. Hay sí judaísmo. Hay un ministerio de condenación y muerte.
Cuando Pablo habló en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, él dice: Ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús te libró, mi amado. ¿Libró o no libró? Sí, te libró. La ley dice que no, pero libró de la ley del pecado y de la muerte. Pablo afirma de forma expresiva, segura y confiante que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte salió de tu vida. Cuando tú confesaste a Jesús como tu Salvador, por causa de la ley del Espíritu de la vida, eso es lo que Pablo está explicando. Entonces, ¿de qué viven las iglesias llamadas cristianas? De pecado y de muerte, de cielo e infierno. Vas para el infierno, eres un pecador. Y ponen el dedo apuntando delante de las personas. Nosotros no podemos más aceptar esto. Nuestro apóstol no acepta esto. ¿Por qué? Porque existe un sistema enfermo allá afuera, que es la ley. Un sistema corrupto, un sistema que nunca vivió el verdadero evangelio. El ministerio de la incircuncisión para los gentiles, ese sí es el legítimo evangelio, el que enseñamos aquí en nuestra iglesia Cristo vive. Entonces, mis amados, la gran mayoría de las iglesias que se dice evangélicas y cristianas no es parte del evangelio, de la gracia de Dios, no son de la incircuncisión, son de la circuncisión de la ley de Pedro. Si está en la ley, está bajo maldición. Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Vean, él afirma esto, haciéndose él mismo maldición en nuestro lugar. Y muchas iglesias quieren traer dentro de los altares la ley y la maldición. Y completa diciendo: porque está escrito, maldito todo aquel que muere en un madero. La iglesia de la ley no cree en lo que está escrito aquí, que acabamos de leer. Algunos pastores lanzan maldición sobre el pueblo de Dios. Y eso no es cristianismo, es cualquier cosa menos el cristianismo. No es como Dios dice a través del profeta Oseas: este es mi pueblo, pueblo amado de Dios. Esta es mi amada, mi iglesia amada. Ahora tú vas a tratar el pueblo de Dios amado de Jesucristo y le vas a decir que esa amada tiene maldición. ¿Cómo es posible? Pablo dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición en nuestro lugar. Cristo fue nuestro sustituto. No tenemos más esto en nuestra iglesia. Cristo nos redimió del evangelio de la circuncisión, de los rudimentos de la ley, de la condenación y la muerte. Cristo ya nos rescató de todo esto, amados. Amén. Entonces tú puedes preguntarte así: obispo, ¿es por eso que nuestra iglesia Cristo vive no tiene un tanque atrás del altar? Sí. Porque si nosotros decimos que eso es parte de la salvación, el tanque de agua, estaríamos volviendo a la condenación y muerte. Estaríamos llamando a Dios de mentiroso, mas para muchas iglesias la salvación comienza en el bautismo de las aguas. Vean lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por la gracia son salvos. No es por la ley que fuiste salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la ley, no, está escrito mediante la fe. Y eso no viene de ustedes, es un don de Dios. Entonces la salvación es por la gracia, es un don de Dios. No tiene nada que ver con pasar en las aguas. Salvación no tiene nada que ver con ceremonias judías. Tú puedes pensar que los profetas bautizaron, pero en realidad los profetas nunca bautizaron a nadie. Tú puedes ir allá al Viejo Testamento y verificar. Entonces puedes preguntarte: ¿dónde apareció ese asunto del bautismo en las aguas, obispo? Y yo te lo voy a responder.
de una tribu donde Juan Bautista y Jesucristo, que era su primo, descendían, llamada la tribu de los esenios, la única tribu que bautizaba en el cumplimiento de la ley, porque el Espíritu Santo todavía no se había manifestado. Puedes ver que ningún otro profeta bautizaba. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17, Pablo dice algo extraordinario. Porque no me envió Cristo para bautizar. Cristo no llevó a Pablo al tercer cielo y le dijo, bautiza a todo el mundo, bautiza. Toda la iglesia tiene que tener un tanque y tienes que tener esas piscinas para bautizar a las personas. No, no le dijo eso. Él dijo, porque Dios no me envió para bautizar, sino para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se anule la cruz de Cristo. Sutilezas, astucias. Todo eso es usado en la ley. La iglesia de la gracia de Dios no tiene llamado para bautizar en las aguas. Tiene llamado para predicar, anunciar, hablar el Evangelio de la gracia de Dios, hablar de Jesucristo, hablar de lo que Él hizo en la vida de cada uno. Eso sí. Y no con palabras de sabiduría humana, porque eso es cosa de los hombres y eso anula el sacrificio de Cristo. Cuando tú comienzas a usar palabras y cambiar las interpretaciones, estás anulando el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que las iglesias han hecho? Anular la cruz de Cristo. Cuando la Biblia dice que Cristo ya llevó nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario, entonces no precisas de agua para no llevar pecados. Todos los pecados ya fueron perdonados en la cruz. La sangre de Cristo nos redimió de todos los pecados, pero la Biblia dice, Él se hizo maldición en nuestro lugar. Y la iglesia de la ley insiste en decir que tú tienes maldición, que los miembros tienen maldición. Entonces, ¿Cristo rescató o no rescató de la maldición? ¿Tú crees en quién? ¿En el Dios de la Biblia o en la palabra que está allá afuera? El falso evangelio, la palabra de sabiduría humana y astucia. Yo prefiero quedarme con la Biblia. ¿Qué tú prefieres? ¿No es con la Biblia que queremos quedarnos? ¿Con la palabra de Dios? Dios le dice a Pablo, yo no te llamé para bautizar. Eso es cosa de judaísmo, es cosa de Juan Bautista, tanto que Jesús vino en Mateo capítulo 3 para aclarar esto. Juan Bautista estaba hablando aquí, decía, yo les bautizo con agua para arrepentimiento, mas aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, cuya sandalia no soy digno de desatar. Juan Bautista reconoció el poder de Dios y Él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Aquí está el verdadero bautismo. Ese es el verdadero bautismo. Amén. Es el único bautismo. El bautismo del Espíritu Santo. Pablo fue llamado para predicar el Evangelio al pueblo gentil, que somos nosotros, y no con sabiduría humana, porque sabiduría humana anula la cruz de Cristo. Lo que la iglesia de Cristo ha hecho en la tierra, anular la cruz de Cristo, y eso es muy malo para el cristianismo. Cuando tú dices que una persona, que para ella ser salva tiene que pasar en las aguas, estás anulando el sacrificio y la cruz de Cristo. Estás dejando envolverte por sabiduría de hombre. No sirvió para nada ese chicote, ese clavo, esas lanzas. No sirvió para nada. Porque tiene que tener el agua, si no
tiene el agua no está salvo. Entonces, ¿para qué Jesús sufrió tanto en esa cruz? Para perdonar nuestros pecados. Amados, Él estaba allí por mí y por ti. Entiende esto, por favor. Pensando en mí, pensando en ti todo el tiempo. Y cuando Él gritó en el último esfuerzo, nosotros vimos aquí en nuestra cantata el domingo, Él dijo, consumado está. En ese momento, Él consumó la salvación y la remisión de todos los pecados para siempre. Vamos a decirle juntos al mundo que la Biblia tiene razón. Amados, bautismo en agua era para perdón de los pecados, leudar la masa, anular el sacrificio de Cristo, es adulterar el Evangelio de verdad, tanto que Pablo, comprendiendo esto, dijo en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: por esto pongo los principios fundamentales de la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Doctrina fundamental de Cristo tenemos que hacer aquí. Sacarla, ponerla aparte. Ya no interesa, no edifica nada. Y ahora sí, dejémonos llevar para lo que es perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejarnos llevar para lo que es perfecto. La gracia de Dios. El Evangelio de la incircuncisión, el que predicamos aquí en nuestra iglesia, que estoy predicando ahora, que nuestro apóstol predica, que nuestros obispos predican. No lanzando la base del arrepentimiento de obras muertas. Es Dios que está hablando esto al corazón de los creyentes. Iglesia del Señor, debemos reaccionar a estas mentiras, no aceptar esto. No prenda la radio para ver lo que el otro pastor está diciendo. Ponela para afuera. Cuando dice poner aparte, es poner aparte. Es para afuera de tu vida para siempre. No estés intentando descubrir otro evangelio. Es el que estamos predicando acá. Entonces, hay un mensaje perfecto que es el de la gracia de Dios, el que Pablo ha predicado. Y hay un mensaje imperfecto, el falso evangelio de la ley. Entonces, la enseñanza de bautismo es algo básico que hay que sacarlo. La imposición de manos, resurrección de muertos y del juicio eterno. Entonces el bautismo es dejarlo afuera. Tanto que en Gálatas capítulo 2, versículo 21, Pablo dice: no anulo la gracia de Dios, pues si la justicia es mediante la ley, ven aquí los de la ley dicen, no, la justicia tiene que ser también por la ley, no solo por la gracia, es por la ley de Moisés. Entonces aquellos que hacen esto que Pablo dice. Entonces Cristo murió en vano. Cristo fue puesto en esa cruz para llevar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Pero si la justicia es mediante la ley, Él murió en vano. Entonces, si yo tengo que volver a las aguas, es decir que Cristo murió en vano. Si yo tengo que ayunar, tengo que ir al desierto, luchar con el demonio 40 días. Todo eso es decir que Cristo murió en vano, amado. Él ya hizo todo esto, ya no tenemos que hacerlo más. No debemos traer esto para dentro de la iglesia. Entonces podemos percibir que la iglesia de Jesucristo ha sido adulterada muchas veces. En vez de poner aparte los rudimentos, están trayendo de vuelta para dentro de la iglesia. El tiempo oportuno de la reforma ya llegó. ¿Y qué es esa reforma? Es poner aparte los principios elementales de la doctrina de Cristo y dejarse llevar por lo que es perfecto. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo dice: lanza fuera el viejo fermento.
para que seas una nueva masa, nueva criatura en Cristo, como de hecho son, sin fermento, sin levadura. ¿De qué se trata esa levadura que Pablo dijo que hay que echarlo? Es la ley. Nuestras iglesias Cristo vive no tienen fermento, no tienen levadura. El apóstol lanzó todo fuera. Aquí lanzamos fuera la vieja levadura, la ley. Aquí es sin condenación y muerte. Tenemos a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Suficiente Salvador. No precisamos nada más, solo de Jesucristo. A Él toda gloria. Él se hizo maldición en nuestro lugar. Él cargó el castigo, el dolor, la enfermedad, el pecado y la clavó en la cruz del Calvario. No precisamos hacer más eso. Él ya lo hizo. Si yo lo hago, estoy diciendo que Él no lo hizo, que no sirvió. Entonces, amados, la ley ha hecho mucho daño en la vida del pueblo de Dios. Tanto que Pablo escribe a Tito, que es una carta doctrinal. Escribió esa carta cuando estaba preso por la segunda vez en Roma, esperando su muerte. Y él dijo, porque existen muchos insubordinados. Vean, 40 años después de la crucifixión de Cristo, él ya estaba diciendo, hay muchos insubordinados aquí. Frívolos y engañadores. Parece que estamos hablando de hoy, de la realidad de ahora. Especialmente, ¿quién? Los de la circuncisión. ¿Quién son los de circuncisión? Son los de la ley que Pedro predicaba. Cuando tú estás escuchando a un predicador de la ley, estás escuchando a un predicador frívolo. Es como un loro, un hablador de historia, un charlador. Es lo que Pablo está alertando a Tito, porque Tito continuó el ministerio de Pablo. Y eso sucede hasta los días de hoy, líderes gananciosos. Mira lo que dice el versículo 11, es necesario hacerlos callar, porque andan pervirtiendo casas enteras, enseñando lo que no deben, por torpe ganancia. ¿No se parece con los días de hoy? Eso es lo que es predicado allá afuera, están pervirtiendo nuestras casas, entrando por la radio, por la televisión e intentándonos engañarnos, enseñando lo que no se debe por codicia. Entonces eso sucede en los días de hoy. Eso es lo que es la ley. La ley se incomoda con nuestro apóstol Miguel Ángel, se enojan con él. ¿Por qué? Porque él quiere hacer callar a estos engañadores. ¿Y cómo él quiere hacer esto suceder? Hablando las verdades de Dios a las personas, solo eso. Porque contra la verdad no hay nada que hacer. Y en el versículo 14 dice, y no se ocupen de fábulas judías ni con mandamientos de hombres desviados de la verdad. Vean, él habla de hombres desviados de la verdad. Hay muchos pastores que están apartados de la verdad. ¿Qué es lo que hacen? Predican fábulas por predicadores desviados de la verdad. Fábulas son basadas en leyendas, en mitos o interpretaciones distorcidas de la escritura. Todo eso significa fábulas judaicas que Pablo mencionó. Todo eso anula la cruz de Cristo, amados. Mandamientos de hombre. Si pintas la uña van para el infierno, el demonio te va a agarrar. Mira, Jezabel. Entonces están desviados de la verdad. Amados, la verdad está en la revelación de la gracia de Dios.
En las 14 epístolas escritas por el apóstol Pablo, muchos fueron engañados por hombres que eran desviados de la verdad. Yo estuve en una iglesia de la ley antes que Jesús me sacara de allí. Yo fui engañado 19 años. La verdad solo está en la gracia de Dios. El apóstol Pablo predicaba y defendía esas verdades de la gracia de Dios, tanto que 2 Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no imputándole a los hombres sus transgresiones. Y los predicadores insisten en imputar transgresión a las ovejas de Jesús, y termina: y nos confió la palabra de la reconciliación. Entonces Cristo no imputaba a los hombres sus transgresiones de ninguna forma. Entonces, cuando tú eres llevado para adentro de un bautisterio con agua, eso está siendo imputado que tú eres un pecador y por eso necesitas de esa agua. La iglesia no tiene ese derecho de imputar pecado a las ovejas de Jesús, a las novias de Cristo, porque Dios ya nos dio una palabra de reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, 20, Pablo dice: aquel que no conoció pecado, ¿quién? Jesucristo, Dios el Señor. Él se hizo pecado ¿por quién? Por nosotros todos. Por nosotros todos. ¿Para qué? Para que de Él fuéramos hechos ¿qué? Que está escrito: justicia de Dios. Está correcto, justicia de Dios. En la iglesia Cristo vive, en nuestra iglesia nosotros decimos a las personas: reconcíliate con Dios. ¿Y qué las iglesias están diciendo alrededor del mundo? Pecador, arrepiéntete. Nuestro ministerio está diciendo alrededor del mundo: santos de Dios, reconcíliense con el Señor, tu Salvador, Jesucristo. ¿Qué es la reconciliación? Es creer que Jesucristo murió y que Él resucitó y recibirlo en tu vida como Señor y Salvador de tu vida. Eso se llama reconciliación, el ministerio de la reconciliación. La Biblia dice que si confesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Salvo. Pero es tan simple así, sí, claro, es simple, mi amado. Como 2 más 2 son 4. Como Pablo dice, los que complican y colocan situaciones en la vida de las personas, de las ovejas de Jesús. Cuando tú dices: Jesús es mi Señor, y tus pecados pasados, presentes y futuros son anulados. Son anulados. Romanos 5:1, justificado pues mediante la fe, tenemos paz con Dios. Por eso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener paz con Dios. Cuando estamos debajo de la gracia de Dios, tenemos paz con Dios, porque creemos en la obra redentora de Jesús. Yo creo que Él murió y resucitó. Él está vivo. Yo creo que Él perdonó nuestros pecados. Yo creo que Él hizo la obra perfecta, como dice Pablo, y completa en mi vida y en tu vida. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa, mi amado. Pablo habla de esa iglesia: y no entristezcan al Espíritu de Dios, en el cual fueron sellados para el día de la redención. Amados, una vez salvo, salvo para siempre. Una vez sellado por el Espíritu Santo, es sellado para siempre.
Una vez en Cristo para siempre. El resto es judaísmo, el resto es ley. No importa para nosotros. ¿Cuál es el espíritu que Pablo está hablando? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pues hay un solo espíritu. En un solo espíritu fuéramos bautizados. ¿Qué espíritu, qué bautismo Pablo está hablando? ¿El bautismo en las aguas? No. Habló en un espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Sea judío, sea griego, esclavo, libre. Y a todos los que confiesan a Jesús, nos fue dado de beber de un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados, tú bebiste del Espíritu, hables o no hables en lengua. Ahora, pensar que el bautismo en el Espíritu Santo solo actúa cuando hablas en lengua. No, Pablo dice, todos nosotros vivimos del mismo Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo en nuestra confesión. Y Él nos selló, dice la palabra. Yo fui sellado para el día de la redención por ese Espíritu Santo. No fue por el agua, no fue por la ley. Fue por el Espíritu Santo que tú fuiste sellado por Jesucristo, mi amado. Amén. Tú recibes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tiempo pasa muy rápido, ¿no es cierto? Vean la respuesta en Colosenses. Para terminar, yo pregunto para la iglesia. ¿Cómo Dios te quiere? ¿De qué manera Dios te quiere ver? Pablo responde eso en Colosenses capítulo 1. A fin de vivir de modo digno del Señor. Entonces, así que Dios quiere verte, viviendo de forma digna del Señor. Es vivir la voluntad de Dios. Es vivir la gracia de Dios, lo que Jesús nos enseñó, para entero agrado, fructificando en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es fundamental para la vida del cristiano. La falta del conocimiento de Dios ha causado divisiones en la iglesia, ha causado muchos problemas. Las iglesias están llenas de rudimentos, viviendo el Cristo de Nazaret, el Cristo de la carne, viviendo el Cristo histórico, no el Cristo resucitado. Ese es el que debemos vivir, amén. Entonces, terminando, ¿cuál es el ministerio que recibimos del Señor Jesucristo? El de testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y es ser testimonio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros recibimos de Jesús, mis amados. ¿Se acuerdan cómo comencé este estudio hablando? Mi pueblo, mi amada, la novia de Cristo, sin mancha, sin arruga, sin defecto. Dios ha puesto hombres y mujeres en este ministerio. Ha ungido ministerialmente a cada uno y capacitado a estos hermanos para pastorear la iglesia de Jesucristo. La iglesia que Él compró con su propia sangre, que Él llama de amada. Amados, Dios elogió esta iglesia en Campiño, la zona oeste de Río de Janeiro, llamada Iglesia Cristo Vive, a través de nuestro apóstol Miguel Ángelo, para hacer una puerta abierta de ese evangelio de la incircuncisión, que es la gracia de Dios, que es predicada aquí en este ministerio. Es la palabra de la gracia de Dios, que es la única que da herencia y edifica la vida de las personas. Si tú no tienes tu vida edificada en la gracia de Dios, el fuego se la lleva, amado. Y en la primera dificultad vas a decir que Cristo Jesús no existe y que Dios no existe. Me voy de la iglesia, ¿quién no tiene el Espíritu Santo?
Y lo primero que hacen en la iglesia de la ley, ¿saben lo que es? Bautizarse en las aguas. Se olvidan de la gracia, se olvidan lo que aprendieron aquí. Pero cuando tú conoces la gracia de Dios, tú estás con tu vida edificada sobre la roca que es Cristo, y sus obras son perfectas. Amén. Son perfectas, mis amados hermanos. Sean firmes y constantes en la obra del Señor. Sean siempre abundantes en la obra. Sean fuertes e indestructibles en el Señor. Den siempre gracias al Señor, su amor dura para siempre. El Señor bueno es un refugio en el tiempo de angustia. Tenemos que refugiarnos en Él como hacía David. Entonces estemos preparados para llevar esa verdad al pueblo de Dios, comenzando por tu vecino y yendo alrededor del mundo. Con el liderazgo de nuestro apóstol Miguel Ángel, y él precisa mucho de nuestra ayuda. Si tú no puedes ir lejos para anunciar esta palabra por cuestiones de compromiso, nuestro ministerio puede llevar esta palabra a cualquier lugar del mundo. Pero esto precisa de recursos financieros, porque contratar radio, televisión, cuesta mucho. Entonces invierta su vida financiera en la obra del Señor. Juntos con nuestro apóstol vamos a hacer esta reforma. ¿Tú crees en esto, mi amado? Yo creo en esto. Yo creo en esto. Por eso estoy aquí hace 25 años. Después de estar 19 en la ley, y doy gracias a Dios por esto. Mi esposa puede confirmar. Tú amas esta palabra. Vamos a anunciar esas verdades. Que solo el Evangelio de Dios edifica a las personas. Esa palabra es superior a la alianza. Sabemos que podemos todo en aquel que nos fortalece. ¿Quién es que nos fortalece? Jesucristo. Y que todo es posible para Dios. La iglesia Cristo vive es la amada de Jesucristo. Después de todo lo que oímos aquí en este lugar, la iglesia Cristo vive es la verdadera amada de Jesús, vestida de blanco, sin mancha, sin arruga y sin defecto. Tú recibes, así sea, así dice el Señor. A Él toda gloria, a Él toda gloria. Aleluya, aleluya, Jesús, gracias, porque tú nos trajiste para este lugar. Tocaste un día en el corazón de tu apóstol. Él comprendió la gracia de Dios, echó fuera la levadura, y gracias a Dios que estamos aquí seguros en esa roca que es Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias que tú nos diste la comprensión para poder separar aquello que es perfecto, que es Jesucristo en nuestra vida. Nos sentimos muy orgullosos, felices por vivir tu gracia, Señor. Tus misericordias son infinitas, se renuevan todas las mañanas en nuestra vida, Señor. Y yo lanzo ahora esta gracia para aquellos que nos están escuchando a distancia, que pertenecen a una iglesia judaizante. Señor, que esa palabra penetre los corazones de esas personas. Ilumina la mente de esas personas para entender tus propósitos, aquello que tú quieres para tu amada, para tu iglesia, que tú compraste con tu propia sangre.
Yo declaro milagros en la vida de esas personas que prendieron su celular, entraron en internet, y aquellos que están aquí y si están pasando por alguna dificultad, que tu gracia, que tu poder haga el milagro en la vida de cada una de esas personas, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces son 9 de la noche y 3 minutos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se olvide, domingo aquí con nuestro apóstol, 9 y 17 horas. Vamos a entender el cántico de los redimidos. Amén. Voy a dar la bendición final. Quien quiere puede salir y volver a su casa. Y los que se quieren quedar unos minutitos, vamos a participar de la última alabanza. Levante sus manos para el cielo. Que la gracia, la misericordia, los dulces consuelos del Espíritu Santo, tu eterno amor, Señor, esté en la vida de todos los que están aquí y aquellos que están a distancia, hoy y para siempre. Y aquellos que son más que vencedores, que viven la perfección de Dios en su vida, digan amén, amén y amén. Vayan en paz. Domingo, 9 y 17 horas, aquí con la familia apostólica en el santuario.